Bueno, me quedé pensando en cuántas veces, ¿no? Vi un silencio delante mío que obviamente me llevó a interpretarlo, a entender, a veces silencios incómodos, a veces silencios que uno no encuentra palabras como romperlo. Y bueno, también me he encontrado en esa situación de yo estar en silencio con todo lo que se dice a través del mismo. Bueno, Lidia, bienvenida. Lidia Mónica Martínez, ¿no? Vamos a presentarla en sociedad, si bien ya la conocen, ya están los lidios también acá hiperactivos. Vamos a presentarla como psicoterapeuta con el encuadre de la psicología humanista y que bueno, hoy está aquí con nosotros para tratar este tema. Querida Maga, muy buenos días a todos y todas. Gracias por este tiempo-espacio que vamos a compartir por este rato del portal. Y sí, son tiempos, ya sabemos, muy veloces, muy inciertos y donde suma cada vez más la confusión, el desalineo de energías y ahí están los vínculos o lo que pretendemos o entendemos que puede llegar a ser un vínculo. Y en esas interacciones, porque todos vivimos en relación, somos seres sociales, vivimos en relación con las personas y con todo lo que hay en la existencia de la persona, nos suele pasar este tipo de experiencias, de vivir un silencio, como bien decías, de nuestra parte, o estamos observando y sin tener quizás respuestas a ciertos silencios de otras personas que hay momentos que decís, ¿qué pasa? ¿Todos se ponen de acuerdo? ¿O me estoy dando cuenta recién ahora yo de que el vínculo ha cambiado en su aspecto, en su calidad, en su intencionalidad? Ni bueno ni malo, ya sabes que el trabajo de ir ampliando la conciencia es ir cada vez poniendo más interés en ello, que se lleva a una atención mayor y a una continua observación y autoobservación, porque tú estás en esa interacción, te des cuenta o no, el tema es si te están reflejando algo, si es algo que a ti te pasa y no es tanto de la otra parte, pero bueno, estamos para eso el día de hoy, para ponerlo sobre la mesa y reflexionar y construir un conocimiento entre todos y todas. Silencio es estar en tranquilidad, estar en una cierta pausa interna y un reposo. El tema es si lo focalizamos de una manera que sume, que nutra en las relaciones o no, o qué te está pasando con eso que te está reflejando tal persona en este momento y que no encuentras quizás ahora una respuesta a ese comportamiento, a esa actitud que parece distanciada, evitativa, y no siempre un silencio significa ese aspecto negativo. También significa un estado del ser que se está haciendo más evidente esa presencia interior donde no es necesario en algunas circunstancias la palabra. Como bien decías, hay silencios que comunican mucho mejor que estar hablando permanentemente. ¿Cómo lo ven? Bueno, agrego este Dale. comentario y si querés después, Maga. Estaba pensando que es un año 9, que es también del ermitaño, ¿no? De irnos para adentro y que eso requiere también un silencio y un trabajo interior. Me pregunto si esto que estamos viendo, ¿no? Del silencio del otro lado, tiene que ver también, en todos los casos, con este trabajo interior o otra cuestión como energética, como si ya, digamos, esas energías ya no conjugaran más y tienen que ir para diferentes lados porque justamente también estamos en un año de cierre. Claro, qué interesante, Leti, lo que planteas. Bueno, todo, como todo es relativo, depende de cada vivencia, de cada interacción, pero en líneas generales, bueno, puede ser eso, de que es un momento que está invitando a reflexionar sobre un posible cierre, o también
de ese aspecto que trae inquietud y confusión, porque insisto, si es un silencio muy profundo, muy de tu esencia que está cada vez más activada, no va a molestar, al contrario, va a sumar en el vínculo y va a dar una plenitud compartida de estar con esa persona, aunque en ese momento esté en silencio en el vínculo, porque entiendes y te das cuenta, es como ir, aunque parezca contradictorio, escuchando, aprender a escuchar el silencio del otro, ¿sí? Aprender a conectar mejor esa vivencia de sin palabras que está tratando de reflejarte, de manifestarte. Bien. Y cuando no sabes, también dejarte fluir, porque en algún momento se va a ir evidenciando más información. El tema es cómo transitas tú ese momento de qué está pasando, ¿no? Te preguntas, ¿qué está pasando? Sí, Maga. No, pensaba en esto, ¿no? Que un poco acá lo mencionaron en el chat, lo trajeron como el silencio en las relaciones pueden ser tanto una especie de refugio como una amenaza y va a depender un poco de qué es lo que está en juego o qué es lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Y pensaba también en en los silencios que duelen, eh, todo lo que sostiene un silencio, ¿no? Realmente no es algo menor, lo siento como que tiene una carga muy, muy potente, ¿no? El silencio. Ahora, una cosa es hacer silencio desde una conciencia, desde una mirada más elevada, y otra cosa es hacer un silencio a modo de castigo, por ejemplo, ¿no? Así es. El silencio es un lenguaje también. Entonces, por Claro, eso comunica. Y bueno, también depende cómo lo decodificas, ¿no? Por eso no tenemos toda la información y a veces es bueno y adecuado no forzar la situación, pero sí estar con una mayor observación y a ver por dónde la energía continúa. También es importante preguntarse qué no le escuché a esa persona que ahora está claro. así, ¿no? En silencio, ni bueno ni malo, son preguntas, guías que te invito a que si te late, si es afín a ti en este momento, la tengas en consideración. Y también a veces no es por miedo, es por respeto a esa persona y por tratar de entender su punto de vista, que quizás es bastante diferente en esa situación con el tuyo, pero bueno, desde la construcción de una relación más empática, eh, ese tipo de escucha activa y con un silencio donde no te estás diciendo 20 cosas, sino que estás con una atención más plena en lo que la otra persona te expresa, bueno, eso es muy importante para lograrlo. Es un gran desafío porque no estamos acostumbrados a estar en escucha activo mientras dialogamos o mientras interactuamos con las otras personas. Leo una pregunta de Sí. Alberto que dice, ¿en qué momento o circunstancia es necesario el silencio en una relación? Y a mí se me venía la palabra del ayuno, como ayuno de palabras también. Qué bueno el término, ayuno de palabras. Y sí, a veces es sabiduría interior que te hace no expresarte desde la palabra y sí desde el estar con lo mejor de ti en ese momento, porque eso es lo que puedes en ese momento y a veces eso es mucho más importante y mucho más impactante en el vínculo, porque si el otro también está abriéndose a la experiencia desde un lugar cuidado, respetuoso, es decir, con mayor conciencia, bueno, van a construir algo muy interesante y renovado. No siempre tenemos Lidia, todos los datos, sí. acá llega una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando el silencio es en una relación y pone entre comillas casi algo y se hace frecuentemente? Y bueno, habría que comunicarse desde otro lugar para entender qué está pasando, ¿no? Porque si es algo que predomina, bueno, está diciendo que hay algo no dicho y que quizás es interesante compartirlo.
porque hay una parte que no está comprendiendo vivir de esa manera, ¿no? Siempre desde el respeto y del querer entender qué se está dando en ese vínculo y en esa circunstancia. Bien. ¿Sabés qué pensaba, Lidia, también? Que en el... Es cómo decodificar el silencio cuando te toca decodificarlo. Ujú. ¿Qué lectura hacer, no? Y es, la verdad que me parece como que presenta un desafío importante, ¿no? O sea, porque ahí tendría que ver qué esconde ese silencio, Sí, ¿qué hay ¿no? Por detrás? ahí, ¿Qué hay detrás? exacto. Exactamente. Y qué haces? O sea, empezás a preguntar, empezás a insistir, dejás que la persona intente encontrar un momento para hablar. Bueno, entiendo que cada caso es diferente, pero creo que eso es lo más difícil, ¿no? El descifrar lo que, Sí, el o descifrar va a ser, desencriptar, ¿no? claro, claro, abrir el juego. Eh, Exacto. lo primero es identificar qué está pasando, aceptarlo, ni bueno ni malo, recuerda, todo es para algo. Después es ir aprendiendo a conectarte más contigo para ver de qué manera estás impactándote con esa vivencia compartida desde el silencio del otro. Y una vez que también aceptas lo que estás viviendo y sintiendo desde esa interacción silenciosa, empezar también a calmarte, a bajar tu ansiedad, porque obvio que va a generar ansiedad al no entender, te desestabiliza, te desalinea en cierto grado, depende de cada persona, como esté interiormente contenida, y luego ir, como decía, a aprender a escuchar ese silencio para poder identificar qué es lo no dicho. Y luego encontrar también cuál sería el momento de empezar a abrir desde la palabra la comunicación y hacer preguntas que construyan, que nutran y que clarifiquen. Es un proceso como todo lo que se da en el fenómeno humano, pero tiene que tener mucha conciencia porque si no puede llevar a una nueva situación desestabilizadora, doliente, innecesaria y que se podría haber evitado. Pero si se hace el proceso de manera adecuada, vas a estar con mayor información, vas a entender más y también vas a poder decidir y elegir lo que sea más oportuno y adecuado para ti y para ti en ese vínculo. Y quizás el otro también dé una vuelta en su entendimiento y cambie la actitud, pero si no se procede a mover esa energía, pero desde algo más cuidadoso y respetuoso, bueno, el malestar va a persistir y ampliarse. Lidia, pensaba en que capaz esta notoriedad del silencio por parte de la otra persona nos podría hacer sentir como que nosotros fuimos los que cometimos el error o no, porque tendemos quizás un poquito a esto de la desvalorización de decir, bueno, ¿qué hice mal? O, o te sentís como desamparado, de decir, bueno, ¿por qué? Y cómo hacer, ¿no?, el cambio de mentalidad para entenderlo como un proceso. Claro, y es ponerle mayor conciencia, no dejarte arrastrar por emociones desestabilizadas que te generaron una mayor angustia y que sigue sumando más angustia. O sea, es parar esa parte, entonces es como buscar la manera de autodistanciarte de la misma vivencia y observarla con un foco más neutro, más objetivo. Porque si no vas a seguir pegada a la reacción. Y acá hay que ponerle conciencia y hay que ir suavizando el modo de reacción. Porque si no, no vas a cambiar vos tampoco en la actitud. Y cada vez más Claro. preocupada, más que te quita energía también. Y no se vale. Y entonces ahí está el tema también del amor propio, del autocuidado y de no perder motivación en la vida. Y siempre va a haber un momento que se va a dar la posibilidad de clarificar lo que está pasando. Pero tú tienes que ir desde un lugar
más cuidadoso para ti y para el vínculo. Después dependerá de la otra parte, pero tú vas a ir más afianzado y más afianzada interiormente en tu sostén propio. Entonces vas a ir menos a la lucha, a la guerra, por más mínima que sea. Vas a ir a un diálogo ampliado, que es diferente. Es darle una nueva vuelta, un nuevo nivel en el intercambio vincular. Bien. Y eso habla de otra calidad en la relación. Te acerco algunos comentarios, Lidia, interesantes. Dice Jorge, en una relación con un narcisista el silencio es una herramienta para poner límites. Después Alberto dice, el silencio a veces amortigua situaciones o conversaciones que pueden resultar destructivas, hirientes y amargas. Así es. Eh, digamos, todo esto pasa y pensaba que nos pone mucho en el presente el silencio, y yo siento que si nos toca convivir o nos toca en una relación, digamos, de alguien que maneja mucho el tema de los silencios, eh, de alguna manera agudiza nuestra percepción del lenguaje no hablado, obviamente, ¿no? Uh-huh. Sí, se hace más evidente, está más presente el Claro. silencio que las palabras. Y sí, y bueno, es una invitación a ir recorriendo esa nueva propuesta que la vida te trae en ese vínculo, con esas características del momento, como bien dices, sí, te va metiendo cada vez más en el presente para que no reacciones, para que te distancies un poco, reflexiones, decidas qué te está pasando también con tus emociones y gestionarlas de la mejor manera posible. A veces es necesario un acompañamiento psicoterapéutico, pero también depende mucho de la apertura y la actitud y tu voluntad que quieras poner para encontrar el sentido de lo que estás viviendo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón que estés en ese vínculo, con ese distanciamiento, con ese silenciamiento? Algo hay que descubrir. Entonces, recuerda, ni bueno ni malo. Hay algo que tienes que darte cuenta y también quizás ponerle un límite al otro o a la otra, ¿no? Porque quizás es eso lo que te tienes que dar cuenta. Insisto, cada vivencia es propia, pero en líneas generales son muchas las aristas que podemos analizar e ir detectando, descubriendo, porque el sentido se descubre momento a momento. Bueno, yo pensaba recién, mientras te escuchaba, Lidia, que de por sí el silencio suele ser incómodo, Cuando, ¿no? Incluso, cuando no digamos, es de como, la conciencia, sí. sí, sí, Porque si no es presencia, el silencio esencial. Por eso te decía, el silencio puede ser el reflejo de una acción, de callar, o puede ser el reflejo de una manifestación del estado de ser de la persona que está silenciosa en ese momento contigo. Si es desde el estado de ser, habla de una gran conciencia y eso lo lleva a una presencia en su energía que te sientes tan bien, tan amoroso, todo, tan agradable, que no, ni se te ocurre decirle que te hable. No, querés estar en ese intercambio energético, ¿sí? Y es un silencio amoroso, con total alineación de tu energía. Ese, bienvenido. Ojalá el mundo tuviera más expresiones desde ese lugar. Y estaríamos en otra calidad del bien común. ¿Se puede ir haciendo? Sí, depende de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. No vamos a cambiar todo el mundo, pero sí vamos a influir en los vínculos cercanos y en los no tan cercanos y más allá de lo que conocemos. Pero empecemos donde tenemos la interacción al 100%. Y eso ya suma muchísimo a un nuevo cambio que se tenga que precipitar cuando sea. Pero si todos estamos en esa disponibilidad y en ese accionar, es muy, muy interesante lo que podemos ir produciendo entre todas y todos. Esa también es la invitación de la vida.
como siempre, Lidia les comenta qué huella quieres ir dejando momento a momento en tu vida. La huella de engancharte en peleas evitables, en diálogos no nutricios y que pierden y desgastan, o realmente sumar, aportar y activar una energía desde un lugar más cuidadoso, más amoroso. Bien. Bueno, Lidia, se nos voló el tiempo ya. Tenemos que pasar tus datos, tus redes. Leti, si querés. Así es, bueno, compartimos los datos de Lidia. El WhatsApp es más 54911 5110 5879. Facebook e Instagram, @LM La Vida Da Vueltas y @Chetango, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias Maga, gracias Leti, gracias Cris. Y piensa desde tu parte, si estás en silencio con determinadas personas, ¿qué es lo que te mueve a estar en silencio en este momento? ¿Un respeto, un miedo, un evitar un mal mayor, o una inseguridad, o el temor a perder algo si lo empiezas? Eso también es el camino de la conciencia, ser cada vez más veraz en tu vida. Muchísimas gracias y que tengas un excelente jueves. Bye bye. Gracias, Lidia. Gracias. Un beso. Gracias Bueno, igualmente. Una pausa y volvemos. Dale. Dale. From you breathing in and out of my